La película de la que os vengo a hablar hoy daría para hacer un vídeo de 3 horas y media, un debate con invitados y estar ahí hablando cada uno. Oye, ¿por qué no? Es una buena idea, ¿eh? Quizás cara al futuro. Pero independientemente de ello o no, Blade Runner es una de las películas de la historia del cine que tiene un aura inmortal, que tiene una esencia única, que tiene una lectura personal, poética, ficticia a nivel, ¿no? De cómo podemos trasladar la ciencia ficción, lo futurista, lo real y lo actual en términos de lenguaje audiovisual, en términos de lenguaje cinematográfico a una escala máxima y en términos poéticos existenciales, pensando en nosotros mismos y las consecuencias de los actos humanos y lo importante que es ello. Y es una película de ciencia ficción que tiene tantas representaciones en el aspecto de la propia esencia mágica de que la persona represente muchos de los actos de la película, muchas de las escenas de la película. ¿Quién si no pueda ser Rick Deckard de Harrison Ford? Si es un replicante, si no es un replicante. ¿Acaso eso importa? ¿Acaso no importa el mensaje que tiene la película? Preguntas sin respuesta que deja, que no hace falta ni dar una respuesta clara, aunque pueda ser obvia o aunque pueda representar una cosa. Incluso hablo de esta forma porque he revisionado esta película en cines. Yo nunca la había visto en cines, no había tenido esa suerte porque obviamente yo en el año que se estrenó la película pues estaba muerto, no había nacido aún, soy del 93. Y no había tenido... La peli yo la había visto ya 4 veces lo menos. De pequeño 2, y tengo una sensación porque cuando la vi de pequeño no entendía nada de la película, pero me quedaba pasmado viendo las imágenes, ¿no? Pues no terminaba de entender la película. Y a medida que iba creciendo, a medida que la veía más, y con este revisionado me ha gustado aún más, y probablemente la vuelva a ver y me gusta aún más. Encima, en la sala de cine hicimos un coloquio, ¿vale? Os dejaré unas imágenes y demás, hablando con personas, representando, y era absolutamente mágico, increíble. Con muy pocas películas he visto esto, cómo cada persona sacaba sus propias lecturas, sus propios pensamientos acerca de la película. ¿Y sabéis cuál era la magia? Que todas las opiniones eran válidas, que todas las opiniones y todas las lecturas de los espectadores eran válidas y te gustaban y te convencían y invitabas a la mesa del debate, decir, oye, me gusta tu punto de vista, esto se ha representado de esta forma en esta película y me gusta. Y esto, amigos y amigas, lo consigue Blade Runner, obra maestra de Ridley Scott y una película imperecedera para el cine. Muy buenas, cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sitocinema, y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a la retrocrítica de Blade Runner, una película que he mencionado infinidad de veces en este canal, indirectamente. De hecho, no sé si me acuerdo si en su momento hice un vídeo o no, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo he subido tantos vídeos? Pues bueno, pues pierdo la cuenta, pero vamos. Cada año en mi Instagram, Sitocine, la menciono siempre en posts dedicados a ella, hago críticas, en Twitter lo mismo, y aquí tenéis este vídeo porque aquí he aprovechado porque la he vuelto a ver en cines y que bien ha envejecido. De hecho, he visto la versión Blade Runner Final Cut, se llama así, porque hubo 3 versiones, ¿vale? O sea, de hecho ha salido un experto ahí, un chico a hacer un coloquio que sabe de cine y demás, y nos ha estado contando un poco la historia de esta película. A Ridley Scott, la propia Warner Bros. Lo despidió cuando se hizo la peli, el montaje que salió en cines fue un desastre, luego tuvieron que rehacer el final, porque el final original, Deckard y Rachel se iban al final a unas montañas. Bueno, una historia, o sea, la película en su momento fue un fracaso en todos los ámbitos. Luego se hizo el montaje que quería Ridley Scott, hasta que al final, con el paso del tiempo, se mejoró y la Final Cut y demás, ¿no? Y al final Blade Runner, pues obviamente, se ha convertido en una película de culto, en una obra maestra, y vamos, importantísima para la ciencia ficción, y una película obviamente súper influyente para el futuro de la ciencia ficción por todo lo que significa, ¿no? Ya entramos en debates de que te guste más, de que te guste menos, y ya en el territorio personal, porque yo, por ejemplo, mi opinión, en lo personal, mi opinión, repito, no me matéis, no está entre mis películas favoritas, pero no por nada, es una opinión simplemente que tengo personal. Yo hay otras películas de ciencia ficción que me gustan más, que me marcaron más y que para mí están en el Olimpo. Esta también está en el Olimpo, ¿eh? No transgiversemos. Para mí,
De hecho, lo digo, Blade Runner es una de las películas más importantes. Y de hecho voy a decir algo también muy mágico, que esto no lo digo en mis vídeos. Creo que esta película, a medida que la vea más veces, me va a gustar más. Y es muy posible que la coloque más aún en mi top podio personal. Porque cada vez que la veo, saco más lecturas, entiendo mejor aún las cosas, porque hay que reconocer que Blade Runner es una película compleja. Es una película que toca temas complejos, que hay representaciones. Y esto se ve, de hecho, estos días en mi Twitter mismamente lo pregunté. Oye, ¿es Deckard un replicante o no? Mucha gente me decía que no, mucha gente me decía que sí. Otros tenían unas lecturas maravillosas. Pero esto es lo que mueve Blade Runner. Esta es la magia de Blade Runner. Y de hecho creo que la propia magia de la película es no sacar respuestas tan poco claras, porque hay tantas formas de representarlo y tantos mensajes que la propia película da durante la obra, que es absolutamente mágico, es absolutamente increíble y es absolutamente trascendental para el cine. Pero al final yo creo que sí que la película toca temas muy claros, muy obvios, y sobre todo las consecuencias de los actos que hacemos en nuestra vida y la importancia de ello para el bien o para el mal. Y obviamente yo creo que la frase, una de las frases más míticas de la historia del cine, lágrimas en la lluvia, ese momento en el que coge a Harrison Ford, el actor Roger Haber, ya sabéis que de hecho nos falleció hace pocos años, no sé si fue en 2019 que falleció, y nos dejó una de las escenas más icónicas de la historia del cine, en uno de los momentos que puedes ver las veces que quieras, que te saca una lágrima. Y yo creo que es ese momento en el que un replicante muestra un acto de bondad hacia un humano, si entendemos que se me dio el nombre, que Deckard pues es un humano, ¿no? Y como el robot, ¿no? El replicante, de alguna forma tenemos esa parte metafórica, esa parte poética, la paloma diluyéndose en el aire, como la vida, como que hasta los propios replicantes tienen miedo a morir, tienen miedo a desaparecer, tienen miedo a tener una fecha de caducidad, aman la vida. Ya que cada uno lo entendáis, es replicante o no, yo creo que en esa parte sí que me quedo con que Deckard me cuadra más que sea un humano en ese aspecto, por el mensaje tan importante que tiene la película. Porque luego, bueno, obviamente vendría Blade Runner 2049, que haré si queréis también retocrítica. De esa sí que tenéis vídeo en el canal. A mí me parece un peliculón, a mí me parece una súper digna secuela. Yo soy de los que Blade Runner 2049 olé, y con el final, con Ryan Gosling y demás, es sublime. A mí es una película, para mí es una película tremenda. Pero bueno, volviendo a Blade Runner, no solamente lo que os estoy contando de lo que toca a nivel narración, la banda sonora mítica y legendaria Vangelis, o sea, la banda sonora es que es impresionante, se me pone la piel de gallina. La producción es brutal, ha envejecido súper bien, cómo se ven los coches, el mundo, es un mundo oscuro e incluso un poco tétrico, un poco demasiado oscuro, demasiado asfixiante, demasiado serio. Cómo se envuelve todo, cómo se ve todo a nivel vestuario también, las cosas originales que tiene, un mundo que mezcla lo ambiguo, lo moderno y lo futurista, ¿no? En una estética tan marcada, muy estilo un poco Alien de Ridley Scott. O sea, de hecho Alien creo que la hizo unos años antes, y luego Blade Runner. Y no solamente eso, sino con un Harrison Ford brutal en el papel, una interpretación también muy buena, todos los actores, Sin John también está increíble, esa sensualidad que tiene que representar, esas escenas escalofriantes de primeros planos de ciertos personajes importantes, esos diálogos que están como masticados en la película, que tienes que ir entendiendo. O sea, no es una película fácil para el espectador. No considero que es una película que te masque la ciencia ficción, que te ponga en contexto de una forma fácil. Yo creo que es una película en la que tienes que entrar y que tienes que ir entendiendo muchas de las acciones de los personajes, muchos de los conceptos que no se terminan de profundizar, pero que con los diálogos que hay están más que explicados. Lo que pasa que creo que ahí está su complejidad, y ahí está cómo el espectador viéndola y viéndola y viéndola te pueda gustar más, y cómo viéndola y viéndola aprendes cada vez más de lo que la película te refleja, de los mensajes que tiene, como la escena del unicornio de Harrison Ford, como los origamis creo que se llama, con el propio final, y muchas de las cosas que la película toca, que desde luego a medida que quiero que incluso que tu cultura cinéfila avanza, lo entiendes mejor, lo entiendes más, y puedes sacar incluso lecturas diferentes. Hay muchas películas que, dependiendo del momento de nuestra vida que vemos, incluso dependiendo de nuestro estado anímico, nos pueden llegar a convencer más, convencer menos. Una película aparte
futurista, thriller, neonoir, cyberpunk, una distopia, una película que no se había hecho nada igual a esta escala como se hizo en su momento, y una película que supuso un antes y un después también en las producciones de ciencia ficción, en la hora creativa, imaginativa de abarcar películas que toquen temas tan complejos. Y cuando Ridley Scott podía haber caído en el efectismo fácil, ¿no? Una película de acción sencilla, a lo mejor de robots, ¿no? Contra humanos, ¿no? Algo estilo Terminator, aunque Terminator es una obra maestra, no estoy desprestigiando Terminator, pero digamos, porque Terminator 2 también tiene una trama con mucho trasfondo y demás, pero digamos que se podía haber ido a una película más sencilla, a una película no tan compleja, a una película con una narración más convencional. Y Ridley Scott no hace eso. Ridley Scott desafía al cine, desafía a los propios momentos que la ciencia ficción durante esos años había ofrecido. Y es por eso uno de los fracasos de Blade Runner en su momento, porque fue una película que confundió muchísimo a muchas de las personas. De hecho es curioso, pero triunfó gracias al público, porque el público la vio el montaje que salió, el público quería luego el montaje de Scott y demás, esto lo han comentado en el coloquio, y a lo largo de los años, gracias a la presión un poco del público y del propio Ridley Scott, que no estaba a gusto, pues pudo salir un montaje mejor y efectivamente sacar mucho más brillo al diamante que había enterrado con barro, ¿no? Aparte, es una película obviamente de una adaptación de Philip Dick, creo que se llama, si no mal recuerdo, es Philip Dick, si no mal recuerdo, que este señor pues también trajo... bueno, no fue él el director, pero Desafío Total de Arnold Schwarzenegger o Minority Report, lo cual es un señor ya de ciencia ficción que ha tocado muchos temas existenciales humanos, robots, IA y todo esto, pero Blade Runner creo que está a ese nivel de escalafón superior, y creo que Ridley Scott es este director perfecto en ese momento perfecto, en ese prime que tuvo perfecto y en ese momento histórico, porque Ridley Scott creo que las producciones enormes que ha hecho en sus películas son históricas para el cine, y creo que Blade Runner es uno de esos ejemplos. Fotografía increíble, planos increíbles, personajes increíbles y conceptos que te rompen la cabeza a día de hoy, ¿no? Que dices, ¿cómo en 1982, si no mal recuerdo se estrenó la película, o 81, 82, por ahí, se pudo tener esta visión del cine? Porque aunque sea una adaptación, no quita mérito al guión, ni mucho menos, porque hay que saber adaptarlo, hay que saber trasladarlo, hay que saber plasmarlo, y esta película, el cómo lo plasma es tan difícil, tan complejo, y que salga a día de hoy esta película y le sigas viendo esa magia, esas lecturas, ese cine que traspasa barreras, y esa película que te sigue rompiendo la cabeza porque hay cosas que incluso te chocas contra el mismo poste, contra el mismo faro, porque dices, esto creo que lo he entendido bien, creo que la película me quiere decir esto, pero esta vez que he visto esta película en este momento y con esta cultura cinéfila que tengo, por escasa o más que sea, me ha llegado más. De hecho, un ejemplo es, al cual le mando un saludo a Jorge, es un seguidor del canal, que estaba yo en la sala de cine y pasó un seguidor, me saludó y era la primera vez que veía la película, creo, y me decía, me ha gustado mucho, y era un chaval joven, y digo, joder, qué bonito, ¿no? Que a un chaval joven en estas generaciones actuales, con tantas tontunas que hay hoy en día, le haya gustado esta película. Qué bonito, qué bien. De hecho, había mucha gente en la sala de cine que era la primera vez que veía la película, y gente mayor, porque luego lo preguntaron y había mucha gente que era la primera vez que la veía y les había encantado. Y había otro hombre de unos 50 y pico, 60 años, que decía, creo que cada año me la pongo, la he visto unas 30 veces y ahora tras volver a verla he vuelto a sacar cosas que no había sacado antes, y es como wow, ¿no? Joder, qué película que hace eso, ¿no? Aparte, una curiosidad que dijeron en el coloquio es que a día de hoy Ridley Scott sigue diciendo que Deckard es un replicante. Sin embargo, el actor Harrison Ford en muchísimas entrevistas y a día de hoy sigue diciendo que es humano, lo cual hay una discrepancia entre director y actor bastante graciosa. De hecho, en el rodaje de Blade Runner, para que lo sepáis y después, ambos se llevaron bastante mal, eso al menos dijeron en el coloquio, algo bastante curioso. Pero bueno, como digo, un final y una representación ambigua, pero creo que es una de las magias de la película. ¿Quién tiene razón?
Así que bueno, espero que os haya gustado mi vídeo. Creo que se ha quedado claro mi mensaje y lo que es Blade Runner. Sé que me dejo muchas cosas por comentar, pero quería hacer un vídeo diferente, dando un poco mi testimonio y mi experiencia, lo que he vivido con este revisionado y esta gente en este coloquio. Espero que os haya encantado, dejar un buen like y ya sabéis que os gusta esta clase de retrocríticas, reventad el botón del like para seguir trayendo estas cosas al canal. De hecho, van a estrenarse más películas de retrocríticas para próximas semanas, así que muy atentos en cines y las subiré por el canal y por mis redes sociales. Un abrazo, que viva el cine, que viva Ridley Scott y que viva la imaginación creativa e infinita que hace que las películas buenas sean imperecederas para el cine. Hasta la próxima. Chao.